Y empecemos primero por definir qué cosas son los CETES y diremos que son certificados de la Tesorería de la Federación y consisten en instrumentos de deuda con vencimiento a corto plazo. ¿Cuáles son los plazos? Tenemos plazos a 28 días, 3 meses, 6 meses y 1 año en este tipo de instrumentos. El precio de colocación viene a ser inferior al valor nominal. Por ejemplo, si tú compras un CETE de 10 pesos a vencimiento de 1 año, el valor nominal del CETE será de 10 pesos, pero tú lo que vas a pagar van a ser... En la semana previa a estas vacaciones de diciembre estábamos hablando en una de las clases de Derecho Económico sobre los instrumentos de inversión tanto del gobierno como para los empresarios. Y un alumno que ya había ahorrado una cantidad bastante considerable me preguntó en torno a qué eran los CETES y cuál era la perspectiva que podía dar en relación a ellos. Si tú te has hecho estas preguntas y sobre todo buscas una inversión segura, quédate, este es el video para ti. Y empecemos primero por definir qué cosas son los CETES y diremos que son certificados de la Tesorería de la Federación y consisten en instrumentos de deuda con vencimiento a corto plazo. ¿Cuáles son los plazos? Tenemos plazos a 28 días, 3 meses, 6 meses y 1 año en este tipo de instrumentos. El precio de colocación viene a ser inferior al valor nominal. Por ejemplo, si tú compras un CETE de 10 pesos a vencimiento de 1 año, el valor nominal del CETE será de 10 pesos, pero tú lo que vas a pagar van a ser 8.90 por él. Al final del año, el Estado te va a estar dando en números redondos 11 pesos de utilidad, es decir, te va a recomprar el instrumento de 10 pesos en 10 pesos aunque tú lo pagaste en 8.90. El premio viene a ser el interés, es decir, el premio vendrían a ser estos 11 pesos y sería el interés que se te entregaría a ti por haber invertido en este tipo de instrumentos. Los sujetos que lo emiten, como ya te decía, es el gobierno federal, concretamente la Tesorería de la Federación, y son colocados por Nacional Financiera. El interés es determinado por el Banco de México y, como ya pudiste ver, se cobran hasta el final del vencimiento con el interés. Las ventajas de los CETES. Primero, son instrumentos altamente líquidos y esto se lo mencionaba el alumno en el sentido de que no estás obligado a permanecer, por ejemplo, si adquieres este CETE de 1 año, a permanecer enganchado a la inversión durante los 360 días. Hablamos de 360 días porque hablamos de un año de 12 meses contando cada mes por 28 días. Entonces, no estás obligado a permanecer dentro de la inversión los 360 días que dura el año de la inversión en CETES, sino que realmente es tu compromiso estar ahí y al final el Estado te paga el premio, pero te puedes ir antes y entonces el Estado ya no te va a pagar el interés. ¿Por qué? Porque estás tú haciendo líquida tu inversión antes del vencimiento. Luego hay alta liquidez en este tipo de instrumentos, por lo tanto es fácil el poderlos colocar de nueva cuenta a la venta. Otra gran ventaja es el sujeto emisor. Como ya te pudiste dar cuenta, el sujeto emisor es el Estado mexicano. Luego entonces los gobiernos se consideran por su naturaleza como altamente solventes. Es decir, en regla general, un Estado, salvo circunstancias muy extraordinarias, un gobierno nunca quiebra. Luego, hay una alta seguridad de que el gobierno federal te va a devolver los CETES. De hecho, haciendo historia, desde la crisis de los relámpagos de abril, es decir, la de 1982, pasando por la de 1986, luego la de 1994, más las diversas recesiones, que hemos tenido siempre una recesión en cada cambio de sexenio. En ninguna hasta la fecha, desde 1982, se han dejado de pagar los CETES. Y no tengo noticia que con anterioridad también haya ocurrido alguna crisis que haya implicado que eso se dejaran de pagar. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con el FOBAPROA o inclusive con la última crisis bancaria. Y no me refiero a la de Banco Azteca, me refiero a la de Banco FAMSA. En Banco FAMSA ya anunciábamos aquí en alguno de los videos que cuando quebró el Banco FAMSA, pues prácticamente solamente recuperó la inversión el 96% de los ahorristas, respondiendo en este caso el IPAF, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Pero cuando en su momento
quebró el Fobaproa, pues mucha gente se quedó sin cobrar los ahorros. Entonces esta es la circunstancia, que mientras tu ahorro en el banco puede estar arriesgado a la protección de 4,000 UDIs, que es lo que te va a proteger actualmente el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en cambio en ninguna de las crisis que ha tenido el país se ha sabido hasta la fecha que se hayan dejado de pagar los CETES. Si acaso se difiere el pago, lo cual implica que el Estado aumente la tasa de interés y por lo tanto, a propósito de hacértelos atractivos, te aumenta el interés, y de esta manera es que el Estado garantiza que la gente vea que ante una crisis el Estado se compromete a solventar sus deudas, y por lo tanto se vuelve incluso más atractivo para muchos inversionistas el arriesgar el dinero durante esos momentos álgidos y dejar la inversión ahí, con el propósito de que el Estado pueda tener precisamente esos ahorros, esas proyecciones disponibles en su momento para aplicarlas al gasto público, lo que se llegue a suceder en estas circunstancias de crisis económica. Luego podemos decir que los CETES son altamente seguros porque se sustentan precisamente en una deuda que es finalmente asumida y amparada por el gobierno federal. Luego, pues tienen altas ventajas que tú ya puedes observar. Igualmente, la circunstancia de la liquidez, pues implica que tú puedas vender los CETES en el mercado, incluso en circunstancias de mercado secundario, con el propósito de que puedas tú salir de la posición en caso de que te sea así urgente. Luego, el alumno me preguntaba si valía la pena invertir en ellos, y hablemos de los beneficios financieros, porque pues se oye muy bien la protección, pero indiscutiblemente yo sé que has de estar pensando que aquí lo que más te interesa saber es el rendimiento. Y diremos, te voy a proyectar en este instante en la pantalla cómo es que se encuentra ahí la tasa de interés de los CETES en sus diversos términos, y ya tú podrás apreciar que tenemos en el caso de los CETES a 28 días un 11.09% de interés anualizado, lo cual implica que al final el Estado te esté pagando por 100 pesos invertidos unos 11 pesos con 09 centavos. La cantidad, te voy a decir, ni siquiera el Standard & Poor's 500 da este nivel de capacidad de generación de ingreso con tanta seguridad. Es decir, en el Standard & Poor's 500, si bien es cierto el rendimiento suele ser al año del 15% en promedio, hay años en que genera más, hay años en que genera menos. En general el Standard & Poor's 500 da en promedio un 15% de rendimiento. Sin embargo, hay años, y te voy a proyectar también en este instante la pantalla para que tú veas cómo es que está cotizando el Standard & Poor's 500, cuál es la tendencia, y tú podrás apreciar que en los días pasados estuvo marcadamente bajista. Ahorita pues no hay que confiarse, ya entre semana te invito a ver los directos aquí en Entornos Financieros, ya que vamos a estar hablando precisamente del Standard & Poor's 500 y los posibles riesgos de este índice para enero. El caso es que el rendimiento que te da es del 15% anualizado en promedio. Sin embargo, la cuestión es que hay años donde por supuesto te van a generar menos menos rendimiento. Estamos en fiestas decembrinas, entonces te puede generar menos rendimiento los CETES en un momento determinado. El Standard & Poor's 500 te puede terminar generando un interés menor en razón de las circunstancias de mercado, y esto es lo que puede generar en el inversor, si es que no está preparado psicológicamente para ver decrecer su inversión durante un año, puede generar cierto estrés y el que se salga inclusive con pérdidas de la posición, lo cual no te va a ocurrir con los CETES. Es decir, si tú tienes una personalidad que requiere alta seguridad de que realmente te va a hacer de vuelta tu inversión al final, al término, si tú requieres para poder invertir, para arriesgar tu dinero, requieres este tipo de certezas, pues ni hablar. La realidad es que los CETES están hechos para ti porque, no obstante que no te dan la rentabilidad que podrías tú encontrar en un índice financiero como el SP500, no obstante sí te dan una alta seguridad en el sentido de que este tipo de inversiones te aseguran que a la larga pues vas a recuperar finalmente el dinero invertido más los intereses, lo cual, repito, no te va a ser
asegurado en una inversión que vendría a ser en bolsa. Luego tenemos que reconocer concretamente las siguientes ventajas en torno a los CETES. Son una inversión segura, ya dijimos, el gobierno federal nunca quiebra. También son altamente líquidos, esto es, los puedes liquidar en cualquier momento, el castigo vendría a ser el interés, según el término que asumas. Por ejemplo, si compraste a 28 días, a 3, 6 meses o un año. También es una inversión muy accesible porque el gobierno federal te va a permitir lo que solamente vas a poder lograr, por ejemplo, en inversiones en bolsa, invertir con muy poca cantidad, porque los CETES en México se te venden en paquetes de 10 desde 100 pesos. Entonces, paquetes de 10, siempre vas a comprar lotes de 10 en México, lotes de 10 CETES a un valor nominal de 10 pesos. Es decir, tu inversión inicial prácticamente va a ser de 100 y a partir de ahí ya puedes tú ir colocando. Luego entonces es altamente accesible. Además, es altamente previsible, lo cual incluso puede reforzar tu confianza psicológica si es que estás comenzando en este mundo de la inversión. Es lo más recomendable este tipo de inversiones porque te dan una alta seguridad de que el dinero te va a ser devuelto a final de cuentas y que igualmente y mejor aún el interés se encuentra ya conocido a través del diario oficial de la Federación para los CETES que tú llegues a adquirir. Y finalmente, pues todo el mundo, también la última ventaja, sin mayores requisitos, sin necesidad de abrir la cuenta bancaria con muchos problemas, sin identificaciones oficiales. Solamente vas a tener la circunstancia de la identificación, pero eso ya será materia de otro video. Si lo quieres, por favor, escríbemelo en torno a un tutorial concreto de cómo invertir en CETES. Si este video llega a las 600 visualizaciones, yo con todo gusto estaré haciendo la continuación, que sería precisamente ese video tutorial para darte las indicaciones, el instructivo detalle a detalle aquí en la pantalla, paso a pasito, para que tú aprendas a colocar tus primeras inversiones en CETES si es que te interesa en este instrumento. Luego entonces podemos ver con motivación y optimismo este tipo de inversiones porque son altamente seguras, son rentables, te dan una utilidad por encima de la inflación e igualmente son altamente líquidas. Por favor, suscríbete y nos estamos viendo. Hasta luego.